Un grupo de activistas estadounidenses viajó a Cuba. Ellos dijeron que llevaban ayuda humanitaria, que era una misión solidaria, que querían apoyar al pueblo cubano. Pero ahora ese viaje podría estar bajo investigación. ¿Y sabe por qué? Porque Cuba no es simplemente un destino turístico más. Cuba está designada por Estados Unidos como un país patrocinador del terrorismo. Y cuando ciudadanos estadounidenses viajan, gastan dinero, coordinan actividades o participan en eventos vinculados al régimen cubano, bueno, ahí las reglas cambian. ¿Y sabe quiénes viajaron? Bueno, entre los nombres aparecen el streamer Hassan Piker, Medea Benjamin de Cold Pink y decenas de participantes del llamado Nuestra América Convoy. En el viaje hubo reuniones, actividades públicas, discursos transmitidos por medios estatales cubanos y vínculos con organizaciones que Washington ha sancionado por su conexión con el régimen. Entonces la pregunta ya no es solo si llevaron ayuda o no, la pregunta es, ¿fue ayuda humanitaria o fue propaganda política al servicio de la dictadura cubana? Y no solo eso, estamos viendo una investigación aislada o el comienzo de una ofensiva más amplia contra la influencia cubana dentro de Estados Unidos. Hoy en América Revelada vamos a analizar este viaje a Cuba, el rol de Cold Pink, la participación también de Hassan Piker, las posibles violaciones a sanciones y algo muy importante, ¿se trata de activismo solidario o colaboración con una operación de influencia extranjera? Quédese, no se lo pierda. Bienvenidos a América Revelada. Vamos a hablar entonces de esta historia que conecta Cuba, Estados Unidos, sanciones, activismo radical, propaganda internacional y una pregunta muy seria. ¿Hasta dónde puede llegar el activismo político antes de convertirse en apoyo indirecto a un régimen extranjero? Bueno, este caso gira alrededor de un viaje a Cuba que fue en marzo de este año 2026. El nombre del viaje fue Nuestra América Convoy. Sus organizadores lo presentaron como una misión para entregar ayuda humanitaria al pueblo cubano. Y claro, dicho así, suena a un acto noble, ¿verdad? ¿Quién puede estar en contra de ayudar a personas que viven en crisis profunda desde hace décadas? El problema es que cuando hablamos de Cuba, nada es tan simple, porque en Cuba el régimen controla casi todo, controla la economía, controla la prensa, la narrativa, la política, las organizaciones oficiales, muchos espacios también de intercambio internacional y buena parte de la relación con visitantes extranjeros. Entonces, cuando un grupo de activistas estadounidenses entra a Cuba y participa en eventos públicos, en reuniones y actividades organizadas en ese mismo entorno, la pregunta no es solo ¿qué llevaron estos visitantes estadounidenses? La pregunta es ¿qué legitimaron? Pues en este video usted puede ver las caras de quienes participaron y después vamos a hablar justamente de las personas que menciona el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora, el Departamento de Estado está revisando si algunos participantes de este viaje violaron reglas de sanciones estadounidenses. Entre los nombres mencionados aparecen Hassan Piker, es un conocido streamer político de izquierda. También está Medea Benjamin, cofundadora de Cold Pink, y hasta 40 participantes más. La investigación estará enfocada en si participaron en actividades que pudieron favorecer de manera directa o indirectamente a un gobierno que Estados Unidos mantiene bajo sanciones. Y aquí hay que ser bastante claros ya desde el principio. Una investigación tampoco significa una condena, no significa que todos los participantes hayan violado la ley, tampoco significa que ya exista una acusación penal formal contra cada persona que viajó, no es así. Pero sí significa que el viaje dejó suficientes preguntas como para llamar la atención de las autoridades. Y eso ya es bastante importante porque este viaje no ocurrió en un momento casual. Pues el Departamento de Estado está intensificando su enfoque sobre la influencia cubana en Estados Unidos. De hecho, recientemente publicaron un informe, este informe que está viendo en pantalla, sobre décadas de espionaje cubano y colaboración con organizaciones radicales de izquierda. Es un informe, la verdad, que bastante interesante, lo estuve leyendo, muy interesante, que
Hasta podríamos dedicarle un episodio completo para que podamos desglosar las partes, por lo menos las partes más relevantes. No sé si a usted le interesa este tema, podemos hacer un vídeo, ¿sí? Un episodio, así que escríbame abajo su opinión, qué le parecería. Ahora, bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, el viaje Nuestra América Convoy aparece como una pieza más grande, no solo como un viaje, sino como posible parte de una red de influencia política, de propaganda y relaciones con actores vinculados al régimen cubano. Ahora, ¿qué era este convoy? Sus organizadores lo presentaron como una misión para llevar ayuda vital a Cuba. ¿Sí? Bueno, ese fue el marco público. Ayuda, solidaridad, el pueblo cubano. Pero dentro de las actividades no había solamente esto de entregar suministros a Cuba. Pues Medea Benjamin de Code Pink participó en un acto junto al líder cubano, Miguel Díaz-Canel. Su intervención fue transmitida por medios estatales cubanos. Veamos una parte de ese momento. Estamos viviendo en un país donde nuestro presidente dice que puede tomar el país de Cuba y hacer con ella lo que le dé la gana. Y eso para nosotros es tan doloroso y no representa el pueblo de los Estados Unidos. Ahora, bueno, más allá de lo que dijo Medea y de lo que usted puede opinar de lo que ella dijo en esa reunión, podemos notar que ese viaje no parece ser únicamente para llevar ayuda humanitaria, porque una cosa es entregar medicamentos o alimentos, otra cosa es pararse en un evento del régimen cubano junto a su liderazgo y participar en una puesta en escena política que puede ser usada como propaganda para el régimen. Y esto importa porque el régimen cubano no permite libertad de prensa real, no permite cualquier periodista, no permite una oposición política libre, no permite que los cubanos disidentes tengan el mismo acceso a las cámaras, a foros internacionales o micrófonos oficiales. Entonces, cuando activistas extranjeros aparecen en medios estatales cubanos criticando a Estados Unidos, el régimen obtiene una imagen muy útil. Dicen, miren, incluso activistas estadounidenses nos apoyan. Esa es la propaganda. Y en dictaduras, la propaganda no es decoración, es parte del sistema de control. Y convengamos que Code Pink no es un grupo nuevo en este terreno. La organización tiene una larga historia de posiciones anti-intervencionistas y de críticas a la política exterior estadounidense. Pero también ha sido cuestionada por sus vínculos o acercamientos a regímenes autoritarios como China, Irán, Rusia. Ahora, bueno, en el caso cubano, la preocupación se centra en una relación con el ICAP, es decir, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Bueno, el ICAP se presenta como una organización de amistad internacional, pero agencias de inteligencia estadounidense y algunos desertores cubanos ya lo han señalado como una fachada de influencia vinculada a la inteligencia cubana. Y el día 4 de junio de este año, Estados Unidos sancionó formalmente tanto al ICAP como a Amistur, que es su agencia de viaje. Y eso también es clave porque Amistur habría participado en arreglos de viaje para delegaciones vinculadas a estos movimientos. Y bueno, si una agencia de viajes está conectada con una entidad que ya está sancionada, cualquier participación, cualquier pago, coordinación o apoyo puede volverse un problema legal para ciudadanos estadounidenses. Aquí entra el tema de las sanciones. Cuba está designada por Estados Unidos como un país patrocinador del terrorismo. Eso significa que no es un destino normal bajo reglas normales. Los estadounidenses pueden viajar a Cuba bajo ciertas categorías autorizadas como actividades periodísticas, religiosas, humanitarias también, familiares, por supuesto, pero esas excepciones tienen límites. No son una licencia libre para hacer turismo político, para financiar entidades prohibidas o participar en actividades que beneficien el aparato estatal cubano. Y el problema es que el convoy parece haber estado en una zona muy sensible. Por un lado, decía llevar ayuda humanitaria, pero por otro lado, participaba en actividades públicas con actores del régimen. Y es más,
algunas de sus actividades fueron utilizadas en la narrativa oficial cubana. Y esa combinación es precisamente la que puede activar el escrutinio de Washington. Pues Max Meislich, investigador de la Foundation for Defense of Democracies, explicó una parte importante del problema. Esto es lo que dijo. El ejército cubano controla en gran medida los elementos más rentables del sector turístico de Cuba. Y agregó que el gobierno de Estados Unidos mantiene una lista de propiedades, de entidades y negocios vinculados a los servicios militares, a los servicios de inteligencia y seguridad del régimen cubano. Esa lista se conoce como lista restringida de Cuba. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que incluso si alguien viaja con una intención aparentemente humanitaria, puede terminar gastando dinero o utilizando servicios conectados con el aparato del régimen, como por ejemplo hoteles, transporte, agencias, entidades estatales, organizadores, espacios oficiales, lo que se dio aquí. Y ahí la excusa de solo fui a ayudar. Pero bueno, esa excusa de solo fui a ayudar no es suficiente, porque las sanciones no miran solamente la intención declarada, también miran a quién beneficia finalmente. Ahora, Hassan Piker defendió su viaje como una actividad periodística. Según esa versión, su participación buscaba documentar la realidad cubana y producir contenido sobre la isla. Pero el documental que hizo Piker, que publicó en sus redes, incluyó muchos elementos que se ven como favorables al régimen cubano. Habló de innovaciones médicas cubanas, del impacto global de sus misiones internacionales de salud, de una historia supuestamente no adversarial contra Estados Unidos y dio amplio espacio al viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Es más, el cierre del documental ha sido también bastante simbólico. Incluyó imágenes de Code Pink, de People's Forum y luego también una valla de Fidel Castro con el mensaje Fidel, fiel a tu legado. Y también Piker narró el lema revolucionario cubano, patria o muerte, venceremos. ¿Sí? Ahora, ese lema no es neutral, es una consigna del aparato revolucionario cubano. Y para esas personas, para esos cubanos, para esas personas que han vivido bajo el comunismo cubano, esa frase no suena a poesía política, suena a control, suena a partido único, suena a represión, suena a generaciones obligadas a repetir consignas mientras el país se hundía en pobreza y vigilancia. Por eso este caso genera tanta indignación en la comunidad cubana exiliada, porque muchos cubanos huyeron de ese régimen, huyeron de la censura, huyeron de ser perseguidos de la policía política, huyeron de un sistema que convirtió la vida cotidiana en una batalla por sobrevivir. Y luego, ver estos influencers estadounidenses visitar la isla, repetir la estética revolucionaria, posar junto a símbolos del régimen y presentar a Cuba como si fuera un experimento social incomprendido. Entonces, esto se trata de ingenuidad, de ideología, de propaganda o algo más organizado. Pues el convoy también incluyó a otros activistas, como por ejemplo Manolo de los Santos, director ejecutivo de People's Forum. También Isra Hirsi es la hija de la representante Ilhan Omar. Y también James Ray, organizador de Democratic Socialists of America, quien compartió una foto afuera de la Embajada de Corea del Norte en La Habana. Entonces, uno se pregunta si el viaje era simplemente humanitario, ¿por qué ese ecosistema, esas personas que también están muy acorde al partido de aquí, de izquierda, ¿sí? Al partido demócrata, pero más que nada para el ala izquierda? ¿Por qué todo ese ecosistema de activistas radicales termina reunido en Cuba? ¿Por qué tantas organizaciones de izquierda estadounidense tienen a La Habana como un punto de encuentro? ¿Sí? ¿Por qué el régimen cubano sigue siendo tan atractivo para ciertos sectores que se presentan como defensores de los derechos humanos?
Porque esa es otra contradicción. Muchos de estos grupos hablan constantemente de justicia social, de derechos civiles, de libertad de expresión y la protección de minorías. Pero cuando se trata de Cuba, parecen olvidar que en la isla hay represión, que en la isla hay censura, hay vigilancia, hay castigo, hay tortura contra quienes se oponen al régimen. Pues hay presos políticos que, por cierto, no recibieron la visita de estos influencers. Quizás se les olvidó visitarlos. Pues el régimen cubano, como todo régimen comunista, no tolera protestas libres, no tolera prensa independiente, no tolera competencia política real, tampoco sindicatos libres fuera del control estatal. No tolera que el ciudadano común decida el rumbo de su país. Y aún así, sectores de la izquierda radical estadounidense viajan a Cuba y regresan hablando del bloqueo, de la solidaridad y de la resistencia antiimperialista, siempre siguiendo el mismo guión. El régimen nunca tiene la culpa, al parecer. La culpa siempre es de Estados Unidos. El hambre es por el embargo, ¿verdad? La censura es por la amenaza externa. La represión es defensa revolucionaria. La pobreza es dignidad. Y la dictadura, la dictadura aparentemente necesita mejor marketing, por eso esta investigación puede ser importante, porque si el viaje fue simplemente una misión humanitaria legítima, que expliquen todo, cómo fue, quién financió, quién coordinó, dónde se hospedaron, qué entidades usaron, a quién pagaron, qué reuniones tuvieron, qué compromisos asumieron, qué materiales se entregaron y también lo que ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos está investigando es si hubo o no violaciones de sanciones. Porque tenemos que pensar en esto. Si hubo coordinación con entidades vinculadas al régimen cubano, si se dio apoyo material o propagandístico a actores sancionados, entonces ya no estamos hablando de turismo político, estamos hablando de algo mucho más serio. El Departamento del Tesoro habría enviado también citaciones o cuestionarios como primer paso para determinar si hubo violaciones a la ley de sanciones. Medea Benjamin y su organización respondieron que el cuestionario era una forma de intimidación, esa fue la palabra que usó, intimidación, y que buscaba desperdiciar tiempo y recursos de su organización. Mientras que el influencer Hassan Piker dijo que el escrutinio es políticamente motivado y que sus actividades caen dentro del periodismo. Al parecer, esa será su defensa. Y puede ser una defensa importante porque la actividad periodística, claro que está protegida. Pero la pregunta será si todo lo que hizo en Cuba fue realmente periodismo y si sus actividades se mantuvieron dentro también de las excepciones permitidas. Porque viajar con una cámara, ¿sí? Que uno vaya con una cámara no convierte automáticamente a todo lo que yo haga en periodismo. Y grabar contenido no elimina las obligaciones legales bajo sanciones. Ese es el punto. Ahora pensemos esto desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense. Cuba no es solo una isla pobre bajo un régimen comunista. Cuba ha sido durante décadas, por décadas, un centro de inteligencia, un centro de influencia y alianzas con actores adversarios a Estados Unidos. Ha tenido relaciones estrechas con Rusia, con China, con Irán, con Venezuela y con redes políticas de izquierda en América Latina y en Estados Unidos, como vemos. Entonces, cuando organizaciones estadounidenses radicales participan en eventos en Cuba, cuando coordinan viajes, difunden narrativas favorables al régimen y luego movilizan audiencias dentro de Estados Unidos, Washington empieza a mirar a esa situación, a ese viaje, no solo como, un viaje, tiene opinión política, sino ya como una influencia extranjera. Y ahí aparece el posible rol del Departamento de Justicia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA, por sus siglas en inglés. FARA exige que personas u organizaciones que actúan bajo dirección o control de actores extranjeros en entidades políticas o de influencia dentro de Estados Unidos se registren como agentes extranjeros. Ya varios legisladores han pedido en el pasado que se investigue si grupos como Code Pink deben registrarse bajo FARA.
Y este nuevo caso podría reactivar aún más esa pregunta, porque el problema no es que alguien critique la política estadounidense hacia Cuba, porque en Estados Unidos eso está protegido, ¿verdad? El problema sería si grupos estadounidenses coordinan con entidades extranjeras como el régimen cubano, el cual además está sancionado por Estados Unidos. Entonces, si hacen todo esto y promueven narrativas, campañas o actividades políticas en Estados Unidos sin transparencia, bueno, eso ya es otra cosa. Max Mileage defendió una postura más dura del gobierno estadounidense. Esto es lo que dijo. Creo que es positivo que el gobierno de Estados Unidos esté intensificando la aplicación de la ley y asegurándose de que ciudadanos estadounidenses no estén brindando apoyo a un régimen asesino. Esa frase resume el argumento central del lado que pide más acción, porque no se trata de prohibir opiniones, no se trata de impedir críticas sobre el embargo o de castigar a alguien que piensa distinto. Aquí se trata de hacer cumplir leyes de sanciones y evitar que ciudadanos estadounidenses terminen apoyando directa o indirectamente a un régimen autoritario como es el cubano. Y aquí hay un punto importante para las personas que nos ven. Muchas personas no conocen lo que es vivir bajo un régimen autoritario, un régimen comunista como es el cubano, que bueno, actualmente hay países que todavía están sometidos bajo un régimen comunista y autoritario como China, por ejemplo. Y en el caso de Cuba, muchos miran ese régimen, ese país como, bueno, algo estético, lo ven como romanticismo revolucionario, como una postal de autos antiguos, de médicos internacionalistas, hasta usando camisetas con la imagen del Che Guevara. ¿Será porque no conocen la historia, porque no saben lo que es vivir bajo un régimen tan autoritario y tan opresor? Pero los cubanos que huyeron no huyeron de su país por estética, sino que huyeron porque tenían miedo, huyeron porque tenían hambre, huyeron para ser libres, porque sufrieron injustos encarcelamientos, que dejaron su familia separada. Huyeron porque hay jóvenes que fueron obligados a elegir entre callarse o irse y dejar todo atrás y empezar de cero sin nada. Por eso cuando un influencer estadounidense va a Cuba, repite consignas del régimen y vuelve a vender eso como periodismo, bueno, muchos exiliados sienten que están viendo una burla, porque el régimen siempre necesita extranjeros útiles, gente que llegue, grabe lo que el régimen quiere mostrar, por supuesto, que repita las frases correctas según el régimen, y luego regrese a Estados Unidos a explicar que el problema de Cuba no es el comunismo, sino Washington, el imperialismo. Y claro, Washington ha tenido una política dura hacia Cuba, es verdad, durante décadas. Eso se puede discutir. Pero usar esa discusión para blanquear al régimen cubano es otra cosa, porque ningún embargo de Estados Unidos obligó a encarcelar opositores del régimen. Ninguna sanción del imperialismo obliga a censurar a periodistas. Ninguna política estadounidense obliga al Partido Comunista a monopolizar el poder. Ninguna medida externa obliga a un régimen a impedir elecciones libres, que no hay desde hace décadas. Y este punto no debería perderse. La crisis cubana tiene factores externos, sí, pero también tiene una causa interna central. Una dictadura comunista que no permite libertad. Y esa verdad suele desaparecer en los viajes cuidadosamente organizados por activistas extranjeros. Por eso, si esta investigación avanza, puede marcar un cambio. Hasta ahora muchas delegaciones han viajado a Cuba, han participado en eventos, usando un lenguaje humanitario y regresando sin demasiada consecuencia. Pero esta administración, la administración Trump, parece estar enviando otro mensaje. Si usted viaja a Cuba, si usted coordina con entidades vinculadas al régimen y se beneficia de excepciones legales, tendrá que demostrar que cumplió las reglas, todas las reglas. Y eso puede incomodar a muchos, porque una cosa es hablar de solidaridad desde un escenario, sí, con una cámara, pero otra cosa es llenar formularios
¿sí? Formularios del Tesoro, tener que explicar los pagos, los contactos, el hospedaje, las reuniones, las actividades. Pues ahí, bueno, la revolución ya pierde un poco el glamour, ¿verdad? Entonces, este viaje de Hassan Piker, Cold Pink, en nuestra América Convoy, hay que pensar realmente, ¿fue una misión humanitaria legítima o una operación política que terminó sirviendo a la propaganda del régimen cubano? Las autoridades estadounidenses ahora buscan determinar si hubo violaciones de sanciones o no. Los participantes dicen que son víctimas de una persecución política aquí en Estados Unidos. Pero quienes están en contra de este viaje de influencers dicen que ya era hora de revisar cómo ciertas organizaciones como Cold Pink, por ejemplo, que es una organización estadounidense, se relacionan con regímenes autoritarios bajo la etiqueta de solidaridad. Y para los cubanos que conocen el sistema desde adentro, la pregunta es todavía más simple. ¿Por qué quienes dicen defender derechos humanos terminan viajando a La Habana para posar junto a un régimen que no permite derechos humanos reales? Pues esa es la contradicción. Y quizás por eso esta investigación importa, porque no se trata solo de Cuba. Se trata de influencia extranjera, se trata de propaganda, de sanciones, de activismo radical y también de si Estados Unidos está dispuesto a mirar con seriedad las redes que ayudan a limpiar la imagen de una dictadura. Me gustaría saber qué opina usted de todo este tema que estamos hablando hoy. Hassan Piker y Cold Pink fueron a Cuba a hacer ayuda humanitaria y periodismo, como ellos dicen, o terminaron participando en una puesta en escena del régimen cubano. ¿Qué opina usted? Escríbame ahí abajo porque luego voy a estar leyendo. Ya sea usted cubano o no, esa contradicción de hablar de solidaridad, de justicia social y sacarse fotos con personajes conocidos por someter, por callar y por castigar a su pueblo. Bueno, es algo que muchos en Latinoamérica hemos visto en nuestros países, lamentablemente. Es por eso que me parece importante esta información que le comparto hoy. Porque si bien muchos gobiernos con ideología comunista vienen cayendo en Latinoamérica, como es el caso de Argentina, de Chile, Paraguay, recientemente Colombia y Perú, bueno, el régimen cubano parece pender en un hilo, es verdad, pero todavía sigue en el poder. Y como vemos, es usado como propaganda por grupos de izquierda como un modelo de resistencia en contra del imperialismo opresor. Es un tema muy importante. A mí me parece importante hablarlo porque el comunismo todavía controla varios sectores de la sociedad y en diferentes países, y hasta en los países más libres como Estados Unidos. Es por eso que inicié también un programa que ya lo invité en otra oportunidad, que se llama Cuba Libre Hoy, ¿sí? Que ahí hacemos entrevistas, análisis de la realidad cubana, pero no siguiendo, por supuesto, una narrativa corporativa o una agenda política, sino lo que se ve en las calles, ¿sí? Lo que se ve en las calles de Cuba, de lo que dice la gente, lo que dicen esas familias que tuvieron que salir de Cuba para poder sobrevivir. Entonces, bueno, si usted quiere conocer lo que no muestran estos influencers en sus vídeos de este viaje a Cuba, lo invito a que se suscriba a Cuba Libre Hoy. Hay historias que también merecen audiencia, mucha audiencia, y tenerlas presente para que podamos llegar a un análisis total, profundo de lo que ocurre en Cuba y en todo lugar donde toca el comunismo, ¿sí? Incluyendo dentro de Estados Unidos. Como estuvimos también, quería contarle también que, bueno, estuvimos muy ocupados en estas semanas con mudanza, con cambios en la producción de ambos canales, de este canal, sí, América Revelada, y también de Cuba Libre Hoy. Es que no estuve publicando nuevos episodios en Cuba Libre Hoy, pero esta semana ya retomamos con todo porque, por supuesto, hay mucho para hablar, hay muchas cosas que están ocurriendo, hay entrevistas muy interesantes que vamos a compartir. Así que, bueno, lo espero en Cuba Libre Hoy. Suscríbase tocando el enlace que le comparto ahí abajo y, bueno, también puede compartirlo con otras personas que le interesen esto. Así conozca también el canal y no se pierda los nuevos episodios, no solamente de Cuba Libre Hoy, sino también, si no lo hizo acá en América Revelada, hágalo, suscríbase, así estemos en contacto en los dos canales. Vamos a tener diferente información, ¿sí? Y muy actualizada con lo que está pasando en el comunismo en Cuba
y en muchos países, incluyendo aquí Estados Unidos. Y por supuesto, si este análisis de hoy le ayudó a entender este tema más allá del eslogan, también déjenos, vaya ahí abajo, pónganos su poderoso me gusta, porque el algoritmo no distingue, parece que no distingue entre propaganda y periodismo. Así que bueno, hay que darle una ayudita para que sepa que debe compartir con todas las personas que quieran informarse sin sesgos. Así que vaya abajo y regálenos su poderoso me gusta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.